Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Dijo Moisés, es pregonada la remisión de Jehová. Más importante de enseñar sobre la remisión de situaciones financieras, la palabra nos enseña mejor sobre la gracia y la misericordia del Señor, que nos remite de la deuda de nuestros pecados. Pablo cita a David, que dijo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gratuitamente perdonados por el Señor. Hechos no culpables. Primeramente observamos que no son todos, sino aquellos en este versículo. Bienaventurados aquellos. La salvación no es universal. Hay algunos que son apartados para la bendición. La segunda verdad es que somos culpables o son culpables. Son conscientes que han pecado contra Dios y le deben. Pero Dios no imputa el pecado, sino son pronunciados no culpables, porque son perdonados. Su deuda es cubierta por Cristo. Él ha pagado la deuda y el Señor no inculpa el pecador de su pecado. ¿Quiénes son aquellos? Son los que reconocen la gravedad de su culpabilidad y han acudido a la cruz, donde Cristo ha pagado su deuda y confían en Él como el único que es capaz, siendo Dios en la carne, y en Él que obró como el sacrificio de la sustitución en su lugar para dar su sangre. Moisés no esperaba lo mismo de los extranjeros.
que lo que esperaba de los israelitas. No se espera que el pecador sea santo, pero el pueblo de Dios debe andar en santidad. El pecador vive bajo otras reglas, las de la carne, mientras que el cristiano debe andar en el espíritu. El extranjero no viene bajo la protección de la cruz y todavía está bajo la ira de Dios. Moisés quiso que en Israel no hubiera mendigos, pero Cristo da riquezas espirituales, vida en abundancia. La iglesia fiel, que es una nación espiritual, por las bendiciones de Dios, será rica espiritualmente. Y lo que es espiritual es más valioso que las riquezas mundanas. El que reconoce su posición en Cristo Jesús, como Jesús, cuando estaba delante de Pilato, le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad celestial nunca se rinde delante de los poderes del mundo. No pide prestado de lo que el mundo ofrece, sino que Dios ofrece lo que es superior. La compasión cristiana estrecha la mano al desafortunado también. Y no hay alguien más pobre que él que no tiene a Cristo. Es la misión principal de la iglesia alcanzar los que no han escuchado el Evangelio. Y en segundo lugar, a los que, aunque lo han escuchado, no han creído. Jesucristo mandó a sus discípulos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muy buenas tardes, amigos. Empezamos el programa del último libro del Pentateuco, Deuteronomio, y aquí vamos a estar en capítulo 15 ya. Y estamos contando las palabras que Moisés habló a Israel, antes de morir, justo antes, 40 días antes, empezó a hablar lo que está aquí recordado en el libro de Deuteronomio. Bien, entonces estamos examinando estas palabras, estos capítulos, para aprender muchos principios espirituales de esta predicación, podemos decir, de Moisés. Y mientras que estamos en ello, vamos a estar fijados, siempre atentos, de que vemos cómo es Dios. Moisés lo revela muy bien en este libro y nosotros queremos aprender de él para enriquecer nuestra vida espiritual, porque por la palabra de Dios tenemos la naturaleza de Dios revelada, Dios mismo revelado conforme a su palabra, que es la manera mejor, bueno, es la única manera verdadera de saber cómo es nuestro Dios, cómo es el Creador, cómo es el que quizás nos ha tocado la vida y nos ha dado salvación, pero queremos enriquecer nuestro entendimiento por ver cómo se revela en su palabra. También estamos aprendiendo los principios. He dicho ya, Moisés nos dio muchos principios en que meditar. Los principios espirituales
son para siempre. Si son principios espirituales, si son principios eternos que está en Dios, es efectivo, válido para todo el tiempo, sea en el siglo XXI como en el día de Moisés. Pues queremos en este estudio hacer algo muy especial. No estamos hablando principalmente a la mente de una forma intelectual, aunque usamos la mente y hablamos palabras para el intelecto también. Y también en la Biblia encontramos cosas que nos emociona mucho, pero principalmente no estamos estudiando para nuestras emociones. Estamos estudiando para poder recibir la palabra en la profundidad de nuestro corazón, muy en el interior, al centro de nuestro ser, en el espíritu. Tenemos que recibir las escrituras espiritualmente, porque de esta forma, si lo recibimos muy adentro en nuestro corazón, nunca se apartará de nosotros y lo tendremos para siempre, porque así son. Las verdades espirituales son eternas, son celestiales y valen para siempre. Bueno, ¿has observado cómo Cristo nos ha enviado a hacer lo que es imposible? ¿Estabas escuchando cuando dije que Jesús mandó a sus discípulos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios? De gracia recibisteis, dad de gracia. En el Evangelio, en la obra de la Iglesia, hemos recibido todo lo que ejercitamos, todo lo que podemos hacer, lo recibimos de parte de Dios. No podemos trabajar, obrar con nuestras propias capacidades. No, en el reino de Dios no se puede. El esfuerzo humano no alcanza a hacer la obra de Dios, la obra que Dios demanda de sus discípulos. Son cosas por las cuales tenemos que recibir capacidad. Y la Biblia nos manda entonces, Jesucristo mismo nos manda, así como recibimos, damos de gracia. Creo que fue Pablo que dijo, ¿qué tenéis que no habéis recibido? En Cristo, ¿qué es lo que tenemos que no hemos recibido de Él? No tiene que ver con lo que hemos nosotros logrado, con lo que hemos nosotros podido hacer. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Así que tenemos que recibir, y el poder para actuar en la vida cristiana viene del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad. De gracia recibisteis, dad ahora de gracia. Así que no debemos pensar que gente nos debe, ¿verdad? Que nadie nos debe, porque hemos recibido gratuitamente. También así tenemos que dar. En el reino de Dios, esta es la regla, aunque muchas veces se rompe, se quebranta esta regla en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero el siervo de Dios debe ser un siervo que da lo que ha recibido gratuitamente a la persona con quien está compartiendo la palabra. Bueno, entonces no intentes de hacer el cristianismo una obra posible. Esa es una cosa que debemos evitar. Y creo que mucho
de lo que se está haciendo en nuestros días, se está haciendo con el poder humano, con el esfuerzo humano, con el talento humano, con las capacidades humanas. El cristianismo no es una obra en la cual nosotros podemos hacer lo que es posible. Tenemos que estar metiéndonos en el poder de Dios. Y el poder de Dios tiene que actuar. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En el reino de Dios no. No importa tu talento, no importa tus capacidades. El cristianismo demanda obras milagrosas, obras sobrenaturales. ¿Ves cómo dice al final Jesús? De gracia recibisteis. Tenemos que recibir lo que es provechoso para dar al prójimo, porque no lo tenemos naturalmente. Moisés nos está dando el principio de dar gratuitamente lo que hemos recibido. ¿Quién somos nosotros para cobrar por algo que nos ha sido entregado, nos ha sido regalado? ¿Y lo vamos a vender? No, por favor. Bueno, en versículo 9 estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? De la remisión en este capítulo. Dijo Moisés, es pregonada la remisión de Jehová. En el segundo versículo. Es importante de enseñar sobre la remisión de situaciones financieras, pero la palabra nos enseña mejor sobre la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, no buscas en los mandamientos que Dios nos da lo que podemos llamar un vacío legal. En versículo 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cuál? Diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se le contará por pecado. Bueno, la cosa es que en el séptimo año es cuando vino la remisión de todas las deudas. Esto fue arreglado. Pero ¿qué tal si en el año sexto, ya que está aproximando el séptimo año, que usamos una excusa, o que usaron porque no estamos bajo esas leyes hoy en día? Pero el israelita podría decir, bueno, ya está llegando el año de la remisión, así que no le voy a ayudar, que él aguanta un año más. No buscas un vacío legal. Esta es una manifestación del egoísmo otra vez. Tenemos que vivir el evangelio del corazón, o si no, terminaremos pecando. El pecado de la hipocresía. No te defiendas, sino Dios recompensará, dice en versículo 10, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. ¿Ves? Hay que hacerlo del corazón, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Mira cómo el corazón se menciona. Dios siempre demanda que lo que sale de nosotros salga del corazón. Es necesario que servimos a Dios del corazón. Siempre lo demanda. No son hechos, no son cosas que hagamos, no son ritos lo que hacemos. Lo que hacemos debe abundar de un corazón bondadoso. Debe ser
derramado desde el corazón. Esto es lo que Dios ha provisto para nosotros en el cristianismo. Una vida de sinceridad, una vida de un corazón renovado, un corazón nacido de nuevo, de modo de que lo que hagamos lo estamos haciendo desde una naturaleza nueva. Lo estamos haciendo por medio de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y si no lo tenemos, todas las obras que podamos hacer son hipocresía. Bueno, en versículo 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Como quisiera ver una iglesia espiritualmente enriquecida, como en los avivamientos otra vez, un cristianismo que afecta a toda la sociedad alrededor. Dijo Pedro en el día de Pentecostés, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ah, sí, esto es lo que quisiera ver. Estos tiempos de refrigerio, alguien los ha llamado días del cielo en la tierra, sobre la tierra. Esto es lo que quisiéramos ver, vivir el cristianismo desde el corazón en el poder del Espíritu Santo. En versículo 12 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Bueno, aquellos antes esclavizados son librados en el día de la remisión, el año de la remisión, el año 7º. Al llegar el 7º año, al tiempo cumplido y perfecto, el día de la salvación, estoy usándolo en términos espirituales, lo que mandaba físicamente en el tiempo de un año literal, nosotros lo tenemos siempre perfectamente en el Espíritu, el día de la salvación, el día de la remisión de la esclavitud de pecados. Aquellos antes esclavizados son librados. Lo pasó literalmente en Israel, pero nosotros vivimos una liberación en nuestros días que aún es más fuerte, la remisión espiritual de los pecados. Somos librados no en el 7º año, sino en cualquier tiempo, ya que Cristo ha pagado un precio infinito de una vez para siempre. Desde entonces podemos experimentar las riquezas de lo que nos ha sido dado. El tiempo cumplido y perfecto, desde que Jesús dijo en la cruz, consumado es. Consumado es todo. El día de la salvación es ahora y podemos aprovechar y ser librados de una vida de esclavitud. Hoy es el día de la salvación. Seguimos adelante con las instrucciones aquí de Moisés. 13. Y cuando lo despidieres libre, este es el esclavo judío, que en el tiempo de Moisés había esclavitud, y la esclavitud resultó por las deudas. Es la manera que el hombre pagaba las deudas, ¿verdad? Obrando como esclavo, sin ser pagado. Quizás le cuide el amo, pero él no es pagado por su servicio, sino está pagando su deuda. Y lo podría pagar por 7 años. El judío no podría pagar más. Esto fue el límite, 7 años, y entonces tenía que ser librado. Y la deuda ya resuelta.
bueno, como dice, y cuando lo despidieres libre al esclavo judío, no le enviarás con las manos vacías, dice aquí. Mira, esto tenía que vivir los israelitas desde su corazón, ayudar a otros. Sí, para poder pagar la deuda, quizás era necesario que la persona obra de esta forma, ¿verdad? Pero 7 años era el límite y lo tenía que despedir. No importa cuánto debe, es despedido el 7º año. Y no con las manos vacías. La abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Dios te hubiera bendecido. Reconoce, está diciendo que tú eres un pueblo bendecido. Compártelo con otros desde el corazón. Abastecerás liberalmente a esto ya despedido de tu casa donde había servido porque te debía, quizás mucho te debía, pero ahora lo tienes que librar y lo debes hacer con el corazón, abundantemente derramando sobre él regalos que lo lleva para empezar esta vida libre nuevamente. Bueno, es muy bonito. ¿Cómo sería vivir en Israel en aquellos días, verdad? Bueno, la esclavitud no es algo bonito, pero hay gente que, tenemos que decir, están esclavizados hoy en día. No solamente hablo del pecado, que es muy cierto, que toda la población, si no ha recibido a Cristo, si no ha sido librado, está en la esclavitud sirviendo al diablo, al pecado, al egoísmo. Hay muchos amos que tiene la gente atrapado en estos días, pero hablando de otras cosas, las cosas físicas también. Hay personas que están, yo conocí una persona que era de otra nación, trabajando aquí en España, y tenía una deuda, ¿verdad? Había pedido cierta cantidad del banco prestado y estaba esclavizado. Quería volver a su tierra, pero no podía, tenía que pagar lo que debía. Y trabajaba solamente para eso, para resolver la deuda. Bueno, hay muchos que están esclavizados en esta forma. No es una esclavitud como hubo en Israel en su día, pero algo semejante, porque esforzaba a la persona a vivir y casi todas las entradas van a pagar las deudas. Bueno, entonces esta cosa también podemos ver esta cosa. ¿Qué tal si tuviéramos tal ley que después de 7 años todos están libres? Bueno, para mí es muy hermoso la manera de recibir gracia en Israel, de dar gracia y recibirla en toda su manera de vivir, en su gobierno. Había esta condición. Bueno, no serán librados entonces con las manos vacías, sino con toda bendición, como dijo Pablo, hablando ya espiritualmente, que los cristianos, cuando llegue el 7º año, no literal, ¿verdad?, sino espiritual, en lo cual son libres, libertados de las deudas espirituales, especialmente del pecado, de la mano de Satanás y muchas cosas que puede tenerle esclavizado. Dios no nos manda con entrar en la vida nueva con manos vacías. ¿Qué dijo Pablo? Sino con toda bendición, toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Éfeso 1:1. Qué bueno, qué bueno. No tenemos las manos vacías en Cristo. Hay bendiciones que el mundo no tiene comparación. Si el mundo nos diera, si fuera posible, resolver nuestras deudas y entonces el banco nos entregaría muchos regalos más, no lo hace. Te garantizo, no lo hace. Pero en Cristo Jesús es así. Nos llena de bendiciones que podemos recibir en lugares celestiales en Cristo. Versículo 15 dice, y te recordarás de que fuiste siervo. Una buena memoria debemos tener sobre esto. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. El cristiano nunca se olvida de la vida del pecado, de la vida de esclavitud, que sea agradecido y que sea presto a ayudar a otros a entrar en la misma bendición. Hay un reconocimiento de indignidad, de ser inmerecido en el corazón de cada cristiano verdadero. Siempre lo estamos confesando que no somos dignos. Y esto es muy cierto. Fuimos esclavos, bajo la mano de Satanás, atados al pecado. Viviríamos una miseria horrible, sin ningún derecho o esperanza de algo mejor, y por eso no nos cuesta entregar todo a Cristo, por la miseria de la vida del pecado. Ahora, empezando en versículo 16, habla de una cosa aquí muy guapo, algo que fue practicado en el Nuevo Testamento otra vez, espiritualmente. En el caso de Pablo, por ejemplo. Bueno, vamos a leerlo. Empezando en versículo 16. Si el esclavo, el judío, ¿verdad?, ha estado en tu casa 7 años, ha estado pagando la deuda de esta forma con su trabajo, y si él te dijera, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Hay otra excepción aquí. Seguiremos. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada si ella confiese la misma cosa. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Volviendo al otro caso del que es despedido. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieras. Queremos la bendición de Dios sobre todas las cosas, porque la bendición de Dios es superior a cualquier cosa que podemos obtener del mundo. Y si queremos esta bendición, tenemos que ser fiel en actuar como Dios actuare. Él entonces derrama su bendición sobre una persona que es fiel, que reconoce que no es digno, que ha recibido de Dios inmerecidamente. Bien, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios.
En tus poblaciones lo comerás. El inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de un gacela o de un ciervo, solamente que no comas su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Bueno, vamos a considerar estos versículos, estos 8 versículos. Entra otro principio espiritual, con el versículo 16 y 17, que es de un esclavo de amor. Pablo dijo que él era uno de estos. Cuando empezó la carta a los Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, este es español, pero el siervo que estaba mencionando aquí era este siervo de amor, de lo que se habla Moisés aquí, en versículos 16 y 17. El que voluntariamente sigue siendo esclavo, sirviendo al Señor porque le vaya bien. De igual manera, Pablo eligió quedarse esclavizado a Jesucristo. Un esclavo de amor, voluntariamente sirviéndole gratuitamente todos los días de su vida. Esto podemos elegir en nuestras vidas, ¿verdad? Servir a Dios y no tener ningún otro propósito en la vida. Hay un reconocimiento, la palabra siervo aquí, lo que Pablo usó, Pablo siervo de Jesucristo, la palabra siervo significando esclavo, y refería al principio ante nosotros aquí. Así son todos los esclavos de Jesucristo que son libres, pero eligen mejor que Él sea su amo por amor del corazón. No te dejaré, dicen, como Ruth dijo a su suegra Noemí, no te dejaré, yo estaré contigo. Si me conviene y si no me conviene, yo estoy contigo. La amaba y quiso estar con ella y por eso recibió muchas bendiciones. Bueno, Pablo está diciendo, yo he elegido quedarme esclavizado voluntariamente a Jesucristo y servirle todos los días de mi vida. Fuimos esclavos bajo la mano de Satanás, ¿verdad? Pero Cristo nos ha libertado. Ahora por amor le seguimos a Él sirviéndole. Una revelación de Dios aquí hay en versículo 18. Al decir, no te parezca duro cuando tú enviares libre, porque así es el corazón de Dios. Dios quiere un pueblo que actúa como Él actuara, que tengamos el mismo corazón. Al nacer de nuevo lo tenemos. La naturaleza parecido a la naturaleza de Dios, porque somos nacidos de Dios. Bien, entonces, no te parezca duro cuando te enviares libre, porque así es el corazón de Dios, digo. En toda la vida y con todas las cosas tomaremos en cuenta a Dios, cómo actuara Dios, porque para Él vivimos. Aun si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dijo el apóstol en 1 Corintios 10:31. Qué guapa es esta vida cristiana. Es una vida voluntaria, es una vida libre, es una vida de amor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dijo el apóstol también en Romanos 14, versículo 8.
no solamente ofrecemos al Señor, sino ofrecemos lo mejor. Ofreceremos siempre lo mejor. El egoísta no lo entenderá. El egoísta no entiende nada del Evangelio. No entiende nada de estas cosas porque no ha recibido todavía la vida espiritual que Dios nos da. Entonces hacemos estas cosas naturalmente y los entendemos. El que no los ha recibido no lo entiende tampoco. Él es egoísta. Él hace todo para sí. No recibe ningún gozo por ayudar a otros o a servir toda su vida al Señor. No puede entender tales cosas. ¿Por qué? Porque es egoísta, tiene esa naturaleza egoísta. El cristiano que tiene la naturaleza dada por Dios, naturalmente, él sirve a Dios por amor otra vez. Y ofrecemos lo mejor a Dios, no solamente lo que nos sobra, pero que Dios tenga el mejor de todo que hay en nuestra vida. El egoísta no lo entenderá, porque tiene que hallar algo para sí en todo. Ten mucho cuidado de esa enseñanza, porque esa enseñanza es para los incrédulos. Esta enseñanza es para los que no son verdaderos cristianos. Es decir, el mensaje que edifica tu ego. El mensaje de que tú puedes enriquecerte y recibir muchas cosas del mundo. Que Dios te está dando las cosas del mundo. Te digo, este no es un mensaje para el cristiano que ha nacido de nuevo, ni le interese lo que el mundo le ofrece. Cuidado por esa enseñanza, porque no es cristiana. La enseñanza de enriquecerse, de prosperarse materialmente. Pero el cristiano que me está escuchando, por ejemplo, en este momento, habrá cristianos que entienden perfectamente lo que estoy diciendo porque está enamorado de Cristo. Como Abraham, dejemos que Lot escoge lo que le parezca y quedaremos con lo que resta. Esto, si quieres leerlo, estudiarlo, está en Génesis 13, versículo 9. Solamente hay que respetar la sangre en las comidas. Ahora estamos hablando literalmente de comidas. Hay una restricción que tenemos que respetar, aún en el Nuevo Testamento, porque claramente fue enseñado por Santiago en el libro de los Hechos de no comer sangre. Hay que respetar la sangre, porque la vida está en la sangre. Si puedo explicar este asunto, lo he hecho antes, pero quiero hacerlo para que cada persona que me escuche ahora lo entiende. Recuerda cuando los soldados de David, al escuchar a David decir que quisiera beber del pozo de Belén, su ciudad natal, unos soldados escuchándole entraron al riesgo de su vida, porque los filisteos, los enemigos, estaban alrededor de Belén. Pero estos, arriesgando su vida, entraron, sacaron agua del pozo y lo volvió a su general David. ¿Qué hizo David? ¿Lo tomara? No. Ese es un principio bíblico. No se consideraba digno de tomarlo y lo derrama a la tierra, ofreciéndolo en esta manera a Dios lo que sus soldados habían hecho por él. Él dio la gloria a Dios. De igual manera, la sangre es para respetar, porque la vida está en la sangre y Cristo derramó su sangre, su vida, para rescatarnos de la muerte. Y por eso, hasta el día de hoy, la sangre lo debemos respetar, porque en ello
está la vida. La Pascua. En capítulo 16 ahora, pasamos al siguiente capítulo. Poco a poco, ahí vamos por estas palabras de Moisés, este gran mensaje de 40 días de Moisés, ¿verdad? No quiero decir que habló continuamente por 40 días, pero habló todas estas cosas en un periodo de 40 días. Está aquí hablando de la Pascua. Vamos a ver, versículo 1, guardarás el mes de Abib, el primer mes de los judíos, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Allí empezó su vida, podemos decir. El primer mes empezaba a marcar ese tiempo cuando salieron de Egipto como el primer mes de su vida. La Pascua era la fiesta sobre todas las fiestas, celebrado en el primer mes del año, Abib. ¿Cuántas veces menciona la Biblia la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto? Mucho. La historia es contada en el libro de Hechos por Esteban, por ejemplo, en capítulo 7, y por Pablo en capítulo 13, porque es la fiesta que mejor simboliza la cruz de Jesús. Tendrías que estudiar la historia de la Pascua y cómo sacrificaron un cordero, cómo aplicaron la sangre a las puertas de su casa, cómo tenían que comer la carne toda la familia en una sola noche. Y entonces, en el siguiente día, fueron librados. En esa noche fueron librados del ángel de la muerte, que pasó por todo Egipto y mató al primogénito en cada casa. A los israelitas no los tocaba porque ellos tenían la sangre del cordero aplicada a su casa. Y entonces, el siguiente día, pudieron salir por esta cosa, por esta liberación que Dios dio. Pudieron salir de Egipto. Faraón mismo les mandó salir. Quería librarse de ellos ahora. Entonces pudieron salir y jamás volver a Egipto. Y esta era la gran obra que hizo Dios y los muchos milagros que hacía Dios para que pudieran ser libres. Nos cuentan el libro de Éxodo. Y siguieron contando esa historia porque tenía un significado espiritual. El cordero que fue sacrificado por nosotros es Jesús. He aquí, dijo Juan Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos libra de la esclavitud de Satanás y el pecado que nos tiene así esclavizado a él. Bien, él es el cordero de la Pascua, sin mancha ni arruga. Aún fue crucificado al empezar la fiesta de Pascua en Jerusalén. Por casualidad pasó, no por casualidad, sino por la voluntad de Dios, uniendo la sombra de esta fiesta, el símbolo de esta fiesta, con la realidad que llevó a cabo Jesús en la cruz. Cada persona que quiere ser salvo tiene que acudir por la fe a la cruz, donde Cristo murió. De forma espiritual y sin reservas, la persona tiene que consumir totalmente de Cristo, consumir totalmente el Evangelio, creyéndolo con todo su ser, como los israelitas comieron el cordero toda la noche, hasta no tener ningún resto por la mañana. El cristiano llega a ser cristiano consumiendo el Evangelio, creyéndolo con todo su ser, confiando en Cristo para salvarle. Entonces, espiritualmente la sangre es aplicado a su ser.
Y por ver la señal de la sangre como el ángel de la muerte, el juicio de la ira de Dios no le puede tocar. No perecerá, mas tenga vida eterna, vivirá eternamente. Israel tenía que tener presente siempre la Pascua. La celebrarán en el lugar que Dios señalara, sea en Jerusalén. En el día de Moisés no sabían de eso todavía. Esto ocurrió después, que Dios les señaló que solamente en Jerusalén pudieron celebrar la Pascua, porque fue afuera de esta ciudad donde el sacrificio necesario y perfecto ocurrió. Los fieles judíos estaban ahí para observar el cumplimiento de la Pascua, la fiesta, en ese mismo día. Lo malo es que muchos estuvieron de acuerdo con la crucifixión, allí celebrando el símbolo de lo que Cristo estaba llevando a cabo. Ellos se meten con la multitud a crucificarle. Qué triste. Estuvieron de acuerdo con la crucifixión y solamente 3,000 creyeron en él, de los que estaban reunidos para la Pascua. El pan con levadura no fue permitido por 7 días después de la Pascua, incluyendo la Pascua, porque la levadura siempre representa lo que es corrompido, como es la doctrina falsa, la hipocresía. El pan sin levadura, el pan con levadura, se hincha, representando así la hipocresía, que hincha la masa, haciéndola parecer más que lo que es su sustancia. Representa también el orgullo que ensalza la persona, como la levadura, el pan, con que se hincha la persona, como el fariseo que oró en el templo, si te acuerdas. Orgulloso, hablando de sus muchas buenas obras. El orgullo es fatal cuando se relaciona con la salvación. Como Dios no permitió que ningún pan con levadura acompañara la Pascua. Mire lo que dice Pablo, una declaración que debemos tener siempre muy presente en nuestra vida, en Efesios 2, 8 y 9. Escucha, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, como estuvimos hablando desde el principio de este estudio. Lo hemos recibido gratuitamente, es don de Dios. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, creyendo que lo había merecido por sus obras. No podemos. Efesios 2, 8 y 9. Así que los judíos tenían que celebrar la fiesta sin la contaminación de la levadura por 7 días. Con prisa salieron de Egipto y con prisa salimos del pecado. Librados de la mano de Satanás y del pecado de Egipto, hemos salido para no seguir tomando de las contaminaciones de aquella tierra. Recordemos de la liberación todos los días de nuestra vida. Bueno, este principio espiritual aprendemos ahora. Y espero que llega, que penetra hasta el corazón. Gratuitamente hemos recibido, por ninguna obra o alguna bondad en nuestro ser. Totalmente indignos hemos recibido, y de esta forma debemos compartir nuestras buenas noticias, el Evangelio, con otras personas. Bueno, así es la lección, y espero que esté con nosotros en el siguiente programa para continuar con ese gran libro de Deuteronomio. Hasta entonces.